Círculo Lovecraft y Horror presenta. Buenas tardes, cultistas, miembros del Círculo Lovecraftiano y Horror. Nuevamente aquí tenemos otra entrevista, ahora con la escritora peruana Liliana Flores. Déjenme les introduzco la interesante vida que ha tenido ella dentro de la escritura. Pues bueno, Liliana es una escritora, actriz y modelo alternativa. Hizo sus primeras publicaciones bajo el seudónimo de Lily Dunkel. Entre sus obras se encuentran poesía, relatos, novelas de romance, de terror, fantasía, ciencia ficción y erotismo. Ha sido ganadora de varios premios. En el 2014 fue ganadora del primer lugar en el concurso de cuentos de terror de la Sociedad Histórica Peruana de Lovecraft y obtuvo el segundo lugar en el 2016 con el concurso de cuentos retrofuturistas organizado por la comunidad Steampunk de Perú, y nuevamente obtuvo en el 2017 el tercer lugar en el mismo concurso con su cuento Memorias Perdidas. Ha publicado de manera independiente poemarios y compendios de cuentos en el 2016 y tiene una antología de terror en el 2017. Ha participado en diferentes antologías en el 2018 con los cuentos peruanos sobre objetos malditos, cuentos sobre brujas del 2019. En el 2019 también hizo otra antología, Cuentos de otros mundos, cuentos sobre la luna en el 2019 de la editorial El Gato Descalzo, compendios de relato de ciencia ficción en el 2020 y una recopilación de terror de Somos Zombies de la editorial Altazar 2020. Ha sido colaboradora de innumerables editoriales digitales. Entre las revistas se encuentra el Narratorio, Letras y Demonios, Tenebrarum y otros. Y asimismo tiene un blog llamado Memorias de una Dama Blanca. Liliana, pues bueno, un gusto que estés con nosotros. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Acá estoy pues emocionada por la entrevista, muy agradecida y bueno, pues vamos a hablar. Sí, bueno, pues primeramente quisiera preguntar lo que todo el mundo quisiera preguntarse sobre una escritora, que cómo fueron tus inicios, cuándo fue que empezaste esa idea de escribir tus inquietudes. Bueno, en realidad yo empecé muy joven, desde niña, pero escribiendo poemas. Escribía poemas de estilo simbolista, algo así parecido a los poemas de José María Eguren, que es un poeta simbolista peruano, muy enfocada en lo que era la naturaleza y un poco así como eh, eh, de las sensaciones de que te pueden producir la misma naturaleza, pero por un lado oscuro. O sea, no eran poemas en sí románticos, sino eran como odas a los ambientes tristes, a los bosques, a toda esa clase de literatura como digamos gótica, pero en versión poética. Esos fueron mis primeros inicios. Después de allí empecé a escribir pequeños relatos que yo considero los relatos oníricos, porque eran relatos basados en mis sueños, ¿no? Entonces, a veces tenía pues sueños así medios extraños o digamos medios terroríficos, y empecé a escribirlos como si fuera una especie de diario de sueños. Y a veces en algunas reuniones con algunos amigos, de que éramos el grupo pues en esas épocas que escuchábamos metal y nos reuníamos y nos poníamos a conversar, entonces a veces yo les comentaba de algunos de mis sueños y ellos me decían, oye, pero que está bastante interesante, ¿por qué no los desarrollas como relato? Y de ahí empecé a desarrollarlos también como relatos y empecé a publicarlos en un principio en un foro, ahí en internet. Eso habrá sido por principios del año 2000. Entonces ahí hay un foro y empezaba a subir mis pequeños relatos que eran basados pues en mis sueños y pesadillas. Y ahí se dio la coincidencia que una vez uno de los lectores me comentó y me dijo de que mis relatos se parecían mucho pues al estilo de Lovecraft. Y bueno, yo he de confesar que en esas épocas yo no conocía quién era Lovecraft. Entonces, Lovecraft, entonces dije, bueno, pues voy a investigar, ¿no? Y ahí pues en el mismo Google googleé pues Lovecraft y ahí pues me salió pues toda la vida de Lovecraft, sus obras, y empecé ya a conocerlo, empecé a leer sus relatos que encontraba ahí pues en las mismas redes, y dije, vaya, no, sí, tiene un parecido a lo que escribo.
Entonces ya de ahí empecé a escribir ya de una manera más ordenada, digamos, ¿no? Y Sí, después de... como sucede en muchos casos, ¿no? Les descubriste al maestro Lovecraft y te interesó, más que nada tenías ya cierta manera de escribir similar, comentas, ¿no? Y posteriormente te inspiró más al conocer sus relatos ya pues propiamente dicho, ¿no? Sí, o sea, ya empecé a desarrollar más una técnica de escribir pues unos relatos más en un estilo, digamos, ¿no? De que es el estilo pulp, ¿no? Porque yo hasta ese momento los relatos que tenían era muy al estilo como si fueran algo más amical, más con un lenguaje más coloquial. Entonces ya después de leer Lovecraft empecé pues a desarrollar un estilo, digamos, un poquito más trabajado en la narración. No tanto como si pareciera que le estoy contando un sueño a un amigo, sino más con una narrativa pues más estudiada, un poquito más elaborada. Después de ello, ¿llegaste a tener algún gusto propio por un género o realmente te escribías de todo, como llegaste a escribirlo de niña, ¿no? Escribías todas tus inquietudes y después ya te enfocaste en algún género en especial? En realidad yo diría que prácticamente escribo de todo menos comedia. O sea, yo escribo romance, tengo historias que son entre la fantasía y el romance, escribo terror, escribo horror, escribo ciencia ficción, escribo erotismo, y en muchos relatos mezclo todo. Porque tengo muchos relatos que tienen, eh, digamos, un trasfondo de fantasía, pero también tiene sus cosas de terror, y también pues otros relatos de que también tienen sus cosas de terror y por ahí tienen sus escenas eróticas. Entonces en realidad como que no podría decir de que hago algo de una sola línea, sino siempre incluyo un poquito de algo. Y igualito, estaba escribiendo últimamente lo que es una novela que es por capítulos, que yo le llamo pues es una novela fantasía onírica, pero también tiene erotismo. Entonces, pues, de que siempre agarro un poquito de cada estilo. Ahora, lo único que no escribo es comedia. Ahora, dinos, ¿cómo fue que te llegaste a entrar a estos concursos y que llegaste a obtener los primeros lugares en la Sociedad de Lovecraft en Perú? ¿Qué te llamó la atención para entrar a estos tipos de concursos? ¿Cómo fue que te inspiraste? Bueno, ya en esas épocas ya era más conocida la internet, ¿no? Y bueno, yo tenía un blog, tengo un blog en el que subo algunos relatos, ¿no? Subo mis poemas. Y ya estaba pues en el Facebook. Y una vez pues en el Facebook vi la convocatoria que era del concurso de la Sociedad Peruana de Lovecraft. Entonces había un concurso de que era justamente de unos relatos que tenía pues que ser en ese estilo. Entonces dije, bueno, pues me voy a animar, voy a mandar uno, ¿no? Y envié justamente mi relato La criatura de los humedales. Y bueno, pues yo me llevé así la gran sorpresa porque resultó pues ganador del primer lugar. Y ahí yo muy contenta, todo, me dieron mi premio, en una estatua de Lovecraft. Entonces por acá la tengo, la voy a presumir, ¿no? Acá está. Ah, mira, qué Sí, excelente, está sensacional. el premio que recibí con el primer relato en el que participé en la primera convocatoria. Entonces, en realidad, pues para mí fue bastante, digamos, satisfactorio, ¿no? Y justamente ese relato luego salió primero publicado en una antología digital, ¿no? De la misma sociedad, pero luego también salió publicado en físico en Tenebra, que está aquí. Ujú. Es una Es recopilación de cuentos de terror. editar con la Torre de papel, que es un compendio de cuentos peruanos de terror, ¿no? Porque en realidad mi relato justamente tiene bastante de lo que es el folclore peruano, a pesar de que es un estilo, digamos, de horror cósmico, pero yo utilizo bastante lo que es el folclore de mi país. O sea, las entidades, las criaturas, los mitos, las leyendas que hay acá, lo uso bastante en mis relatos. Dentro de lo cual Perú pues tiene un bagaje muy impresionante dentro de las culturas indígenas prehispánicas, ¿no? Podríamos decirlo. Y de ahí tú agarras esas leyendas, esas historias y les pones un toque terrorífico. Claro, o sea, agarro los personajes clásicos, ¿no? De acá, como por decirte, el Ayauma, que es la cabeza de una bruja, que es tipo vampiro, que en las noches pues sale a cazar a la gente, se los pone acá en el cuello, le succiona la sangre.
otros seres, ¿no? Como por decirte, la criatura de los pantanos también está basado en una de esas criaturas que viven en las ciénagas y están siempre a la espera, pues, de encantar a las personas para convencerlas de que se acerquen y luego, pues, las devoran, pues, ¿no? Y así hay bastantes criaturas dentro del folclore, ¿no? Que yo las utilizo y pues les doy un detallito más, ¿no? Como para que entre un poco más en lo que es horror cósmico, pero sí, los utilizo bastante, me baso bastante en la que es la mitología peruana para escribir mis relatos. Cuéntanos, Liliana, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que, cómo es un proceso creativo de una escritora de relatos de terror, de fantasía? ¿O cómo es tu proceso interno? Bueno, es bastante, bastante un poco de todo, la verdad. Yo eso sí, antes sí tenía, digamos, un horario mucho más fijo para escribir, en la época que estaba pues soltera y sin hijos, ¿no? Entonces era de que en las noches me ponía así muy, entre comillas, mística de escritor, que me ponía a escuchar música y me sentaba y me ponía a escribir, ¿no? En esas épocas escuchaba bastante música metal, black metal, y pues me ponía pues a desarrollar mis escritos, creaba mis personajes, pero luego en las finales la verdad como que eso no me lleva mucho, no me lleva mucho porque se me hacían las historias demasiado largas, demasiado largas. Tengo ahorita demasiadas novelas inconclusas que empezaron con ese mismo proceso literario, que era de tratar de hacer la ficha de personajes, hacer una historia, y luego a la final es como que yo misma me perdía y se me crecía demasiado la historia por los lados. Entonces de ahí me di cuenta de que en realidad pues para mí algo más práctico era solamente hacer relatos, ¿no? Porque si quería hacer una novela, me extendía con la historia de estos personajes, me extendía con este hecho, y luego dije, no, yo creo que mejor es que si hago relatos, pero que vayan en un orden y que se puedan leer como que esto puede continuar con esto y con esto y con esto, era mucho más fácil de terminar. Entonces, en realidad lo que hago es un proceso de que tomo muchas notas, porque en realidad luego con el tiempo no tenía mucho tiempo para escribir, entonces la inspiración puede venir en cualquier momento. Entonces, tomo notas de las ideas, tomo nota de la creación de los personajes. Y luego ya cuando tengo un tiempo y ahí ya me siento a desarrollar lo que es la parte narrativa, los diálogos de los personajes y todo eso. Pero sí, ahorita estoy manejando más justamente lo que son los relatos, porque en lo que es novela, no sé, la verdad yo tengo la tendencia de a veces irme por las ramas y me extiendo demasiado y las novelas no las puedo acabar. Pero ahora por el momento estoy tratando de arreglar mis antologías y bien, poniéndolos por un orden cronológico, porque en realidad en muchos de mis relatos participan los mismos personajes, o digamos de que como que se ve una línea temporal de los mismos hechos, que si bien es cierto se pueden leer de forma independiente y la historia como que viene a ser casi autoconclusiva, siempre quedan como con un pequeño final abierto. Entonces me da la oportunidad de continuarla y continuarla y continuarla. Entonces, ya ordenándolas, se puede leer como si fuera una especie de novela por capítulos, ¿no? De hecho, de ahí podemos tomar tu blog, Memorias de una Dama Blanca, toda una recopilación de todos tu muestra de literatura. ¿Cuántos relatos tendrás en el blog? ¿Tendrás algún dato? Porque yo he leído desde fantasía, ciencia ficción, terror, o sea, y la verdad siguen y siguen y siguen, o sea, son... Bueno, en el blog tengo algo así de más de 250 entradas y de relatos más o menos son como 200. Porque bueno, el resto son poemas, ¿no? Cositas sueltas, pequeños artículos que pongo, ¿no? Pero sí, algo más o menos como de 200 relatos por ahí. Algunos más trabajados, otros menos. En el blog también es una forma que tengo de ordenar las ideas y luego pues en algunos los voy retocando. Entonces los que voy retocando y voy trabajando mejor, porque ya también es una cuestión de técnica, porque a veces hay cosas que tengo escritas de hace mucho tiempo y ahora ya pues con un poco más de conocimiento de lo que es pues las técnicas narrativas, a veces agarro uno de esos relatos viejos, le doy su revisada, le doy sus correcciones y todo, y son los que voy enviando a las convocatorias, ¿no? Ahora, Liliana, según recuerdo, tienes dos relatos tuyos en una muy conocida canal de YouTube donde narran cuentos de terror. Y vaya, me imagino que fue una gran sorpresa cuando te dijeron que iban
a subirlos al canal. ¿Puedes contarnos de eso? Ah, bueno, sí. Son dos relatos. El primero es el relato de los hijos de Bastet, que trata sobre bueno, una ciudad que tiene ahí una maldición, ¿no? Y bueno, pues ese relato salió en la revista El Axioma y luego después de allí la convirtieron en audio, también con la cooperación de Luz Ferres Audio. Y pues para mí fue una sorpresa que lo subieran porque en realidad en un primer momento a mí no me habían comunicado que le iban a volver audio relato, ¿no? Pero pues mi amigo pues del Axioma me dijo, ay mira que ya hemos puesto audio relato tu cuento. Y yo, ah sí, wow, a ver, voy a escucharlo. Y lo escuché y la verdad que me encantó el trabajo que hicieron, la verdad, y me emocioné mucho porque le pusieron así un trabajito con imágenes, todo, que fue perfecto, me gustó. Y luego el otro, que es Los habitantes del montículo, que salió en el podcast Anotaciones de Madrugada. Eso fue porque hubo un concurso que hizo el mismo podcast de Anotaciones de Madrugada, de que iba a ser pues la gente, una convocatoria para que la gente enviara sus relatos y los ganadores iban a hacerse audiorelatos. Hubo dos votaciones, que hubo unos relatos que fueron ganadores por votación del público y otros relatos que fueron ganadores por, ¿cómo se llama? Digamos, el jurado interno, ¿no? Entonces, el mío fue uno de los seleccionados y justamente, pues, mi amigo, pues, de Anotaciones de Madrugada se fue muy curioso porque me dice, ya voy a publicar tu relato, pero pásame una de tus fotos. Y entonces yo en ese momento no tenía fotos porque yo la verdad que tengo un montón de fotos en realidad, pero son de recreación histórica medieval, que son de que estoy medio disfrazada y del medioevo, de épocas antiguas, y yo, ay caramba, me está pidiendo la foto por ahora mismo, ¿qué hago? Entonces me pongo a revisar mi esto de fotos y encuentro una foto así en la que estoy con un peinado del siglo pasado y con un vestido antiguo y digo, ya, pues esta le mandaré, es la más decente. Y le mando. Y él pues hace pues la foto que la pone así, la puso como en grises, ¿no? Y la puso ahí. Cuando salió el relato, muchos de los que estaban escuchando pensaban que yo era una escritora de 1800. Y habían Sí, de unos hecho, comentarios, unos sí comentarios lo bien leí, curiosos sí, que sí vi decían, los comentarios este porque relato, que antecesor de alguien. Y yo decía, ¿qué? Sí, que esa escritora de esa época, algunos hasta incluso para mí fue gracioso porque dijo, yo esa escritora del siglo XVIII yo la conozco, es una escritora un poco desconocida, pero su obra es muy buena. Y yo, ¿qué? Agarro y le contesto al chico, oye, hola, soy yo la escritora, soy yo, vivo en esta época. Y el chico, sí, sí. Yo creí que eras una escritora antigua, y yo, no, acá estoy. de hecho el No, y que relato, para los ese que relato en no, especial está narrado en una forma antigua. sí, sí, El, sí, en la forma de hablar y todo, porque justamente son sobre unos hechos que tratan, basado también en un folclore andino, ¿no? Sobre una montaña maldita, y está ubicado pues en los años 1500 tanto, todo, ¿no? Entonces, la forma en la que hablan los personajes y todo, pues yo lo adecué a la época. Entonces, pues, algunos pensaron de que en realidad era un relato antiguo. Fue sí, bastante curioso. y la verdad sí lo recomiendo bastante porque te vienen conceptos Lovecraftianos bastante asentados, muy, muy bien. La ambientación del Perú me gustó mucho, o sea, cómo se manejaban en ese contexto. Y la verdad, el final sí, sí me gustó bastante. Y también hay algo muy, muy peculiar que tú tienes, ¿no? También te gusta la creación de artesanías y en tus relatos metes algunas cuestiones de creaciones de personajes y los recreas, ¿no? En tus obras manuales, ¿no? En tus artesanías. Bueno, sí, 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 justamente eso pasa bastante con mi personaje Steampunk. Tengo una serie de novelas Steampunk y también yo pertenezco a un grupo de recreación Steampunk. Y bueno, pues tengo una protagonista que en realidad sí, sí, voy a confesarlo, pues es media Marisú, ¿no? Porque en realidad pues soy yo teniendo aventuras. Entonces, pues en las reuniones Steampunk yo iba vestida como ese personaje de mis relatos, ¿no? Ujú. Coméntame, ¿dónde nos podemos encontrar información de tus recopilaciones? Porque han sido editadas en varios libros.
Voy a presentar mis libritos. Bueno, esta es mi primera obrita, ¿no? Que es Poemas y Memorias de una Dama Blanca, que es, bueno, mío de mí, porque lo edité yo misma. Acá tienen poemas y también tienen cuentos, ¿no? Pequeños relatos, ¿no? Este es de manera bastante artesanal, que fue mi primera publicación y la vendía en las ferias acá del Perú, en las ferias del libro y cositas así, así, bueno, es sencillito, están solamente en fotocopia y fue mi primera producción, ¿no? Después de ahí, pues está el de Ténebra, que es una antología de terror, y después de ahí mis 4 libritos del gato descalzo, y acá está pues los cuentos peruanos sobre efectos malditos, que justamente pues es un compendio de cuentos que tratan sobre objetos pues que tienen maldiciones, pero todo dentro de la que es la temática peruana, ¿no? Luego después de allí sigue eh, este, que es cuentos sobre brujas, que también pues trata sobre brujas, tanto antiguas como modernas, pero también todas están relacionadas con lo que es el folclore, la mayoría con lo que es el folclore peruano, ¿no? O sea, acá hay bastantes leyendas escritas por varios autores peruanos sobre diferentes brujas que tenemos en todo el país. Después de allí vienen mis libritos de ciencia ficción, Encuentro en otros mundos. Acá de ahí es, bueno, digamos que este es mi primer relato de ciencia ficción publicado, ¿no? Esta es la otra antología. Acá pues digamos que la colección ya salió mucho más trabajada, con un mejor presentación, que es de ciencia ficción. Después aquí está Cuentos sobre la Luna, que también es del gato descalzo, que también pues es de ciencia ficción. Y después de allí, bueno, me estaba olvidando acá, escucho los sonidos de la poesía, que es de Editoriales Poetas y Violetas, que es de poemas. Acá están mis poemas románticos en realidad, acá sí hay poemas románticos. Después está la otra que participé, también de ciencia ficción, de la editorial Pandemonium, que es El día que regresamos. Acá también participo con un cuento que está ubicado pues en lo que es la pandemia, también es de ciencia ficción actual. Y luego de los últimos que he participado es la antología de Somos Zombies, de Altazor, que ahí digamos que es mi primera incursión en lo que es la escritura de zombies. Porque aquí también, para mí fue un reto escribir de zombies, porque en realidad es un tema que yo nunca había escrito, pero me invitaron a la convocatoria, entonces dije, vamos a escribir sobre zombies. Pero de todas maneras me di mi gusto y también le metí así algo de folclore andino, así de que por ahí también está. Y Es hasta una ahora, bueno, historia de zombies en Perú. sí, justamente este libro tiene la particularidad que es que se cuenta una historia que desarrolla en cada departamento del Perú. Entonces, como que un poquito algunos han manejado lo que es el folclore de cada departamento. A mí me tocó el departamento de la Libertad, así que utilicé el tema de lo que eran las huacas del sol, la huaca de la luna, el señor de Zipán y la cultura moche. Wow, es una de las cosas que a mí realmente me agrada de ti, porque agarras vaya, aparte que eres muy diversa en el estilo de escritura, porque yo he leído relatos tuyos de ciencia ficción, de terror, fantasía, erótico, y realmente se te da mucho, o sea, lo veo yo como que relatos muy digeribles, y veo que inclusive hasta le entras a la poesía, o sea, realmente tienes una diversidad muy grande. ¿Tienes algún gusto en particular, algo que disfrutes más al escribir? Por temporadas, creo, por temporadas. Cuando yo empecé a escribir, lo que me gustaba más era escribir fantasía. Luego pasé por mi periodo de que me gustaba mucho lo que era el terror, horror. Ahora estoy en un periodo de que me está gustando más la ciencia ficción. Pero yo creo que es como una cuestión cíclica porque también obedece de que voy reuniendo conocimientos, voy reuniendo información y entonces como que, digamos, un poquito también como que digo y me decido, ahora voy a tratar de escribir más relatos de estos sin que se me contagien del otro género, ¿no? Porque también en algunas convocatorias piden, ¿no? De que sean de ciencia ficción y solo de ciencia ficción, pero a mí por ahí se me escapa algo
terror o algo de erotismo y entonces como que no va. Entonces tengo que a veces ordenarme y tengo que centrarme en lo que es el tema principal para que no se me convierta pues en un híbrido, que en realidad a mí sí me gusta escribir híbridos, pero pues en algunas convocatorias y antologías no aceptan esa clase de relatos donde estás mezclando demasiados estilos. Entonces, digamos de que por temporadas es que me da que escribo terror, que escribo ciencia ficción, que escribo fantasía. Y digamos que como también, digamos, no para saturarme yo misma, ¿no? Me centro mucho en algo, sino que digo, ya, pues de este periodo voy a trabajar fantasía, luego como que también me saturo un poquito de eso, entonces digo, ahora voy a seguir con las de terror, luego también me saturo y digo, ahora voy a hacer ciencia ficción, entonces digamos que estoy en ese círculo, ¿no? Uh-huh. De hecho, eres muy participativa en revistas digitales, ¿no? Que es algo que ahorita por la cuestión de los tiempos, de los lugares, es más fácil, ¿no? Y es más fácil de distribución que pues un libro físico. A veces por la misma distribución es una zona geográfica pequeña y alguien de España no puede ver algún relato tuyo, pero en cambio en revistas digitales se ha hecho una amplia variedad de disposiciones para enviarse y pues nomás está que lo descargues y lo veas. Tienes muchas participaciones actuales, ¿no? En Sí, sí, revistas sí. digitales. Hay bastantes revistas que la verdad pues son una maravilla porque justamente uno pues tiene así sus antologías, ¿no? De sus libros, de las editoriales peruanas, pero lamentablemente si es que algún amigo o amiga de México, de España quiere adquirirlos, el envío les cuesta incluso hasta más que el mismo libro. Ujú. Entonces, no es muy práctico. Pero pues ahora con lo que se puede descargar en revistas digitales, que es los ebooks a un pues, precio casi simbólico, o simplemente las revistas digitales que son de descarga gratuita, pues ayudan muchísimo a lo que es la distribución del material, de que pues seamos de cualquier país, pues cualquier otro país te puede leer sin dificultad. Y sí, sí he participado en varias, por decir en el narratorio, también en la revista del Círculo de Lovecraft, también Letras y Demonios, y también en Letras entre Sábanas, que en realidad ahí están mis únicas publicaciones eróticas que tengo, porque bien es cierto, yo escribo bastante erotismo, en realidad todavía no, no he participado en ninguna antología de erotismo impresa, ¿no? Entonces solamente en esa revista digital de Letras entre Sábanas es que hay relatos míos que son solamente de corte erótico, o sea, nada de ciencia ficción ni de terror de promedio, sino solo erotismo, ¿no? Entonces, luego también tengo otras revistas en las que he participado, ¿no? Que son, bueno, revistas blog, ¿no? Ibiden, El Axioma, Máquina Combinatoria, bueno, en varias, en las que generalmente he participado con pequeños relatos. Porque también eso también es una cosa de que piden en las convocatorias que sean relatos cortos. Entonces, ahí sí, a veces un poquito la lucho porque a veces el límite de palabras son solamente 2000 palabras y entonces a veces se me pasan un poquito los relatos, tengo que estar ahí en el proceso de volverlos a leer, acortarlos un poquito para que entren en el tamaño que han pedido y los mando, ¿no? Aunque en realidad a mí me gusta bastante eso porque me ayuda bastante también a centrarme porque yo también a veces reconozco de que eh, palabreo mucho. Es una de las cosas de que yo reconozco que todavía me falta pulir en lo que es mi estilo. A veces cuando escribo relatos me extiendo demasiado y cuando los releo digo, no, pues esta frase está de más, esto está de más, ¿no? Entonces todavía tengo que practicar en lo que es ser un poco más concisa cuando cuento las historias. Entonces, en realidad, pues estas convocatorias, las revistas digitales que te ponen un límite de palabras, pues me ayuda bastante a lo que es como una especie de ejercicio literario para poder ser un poco más concisa en lo que es la narración de los hechos, sin estarme pues yendo por las ramas. Pues. ¿Tú qué le podrías recomendar a alguna persona que quiere escribir y tú que tienes un estilo tan propio y que tienes una diversidad tan grande como, digo, realmente escribir steampunk, fantasía, terror, ciencia ficción y hayas publicado tanto en papel como en digital, como teniendo un blog? Bueno, eso habla de un bagaje que tienes tú. ¿Qué podrías recomendarle a alguien que quiere escribir a géneros así tan diversos? No, para que muchas personas las que he escuchado es que dicen, es que yo no siento que pueda escribir eso, yo prefiero pues hacer mis relatos de terror porque me siento seguro en ese. ¿Tú cómo te sentiste seguros en otros géneros? No nomás en terror, fantasía, steampunk y escribir sobre ellos. ¿Qué podrías recomendarle a algún chico que está empezando a escribir y vea la diversidad de obra que tiene?
Bueno, sobre todo leer, leer, leer y seguir leyendo, porque a veces uno no le quiere entrar mucho a lo que es algunos géneros porque no ha leído suficiente de ellos, ¿no? Eh, yo siempre, desde niña, siempre leí de todo, y bueno, pues puedo decir de que me gustan muchísimos estilos, demasiados géneros literarios, y no, no me gusta a mí encasillarme, no me gusta encasillarme, porque por más de que uno escriba una historia de terror, yo cuando escribo mis historias de terror siempre por ahí hay un detalle más, algo de fantasía o algo de romance, porque me parece de que incluir algo un poco más humano te hace que la historia sea mucho más cercana y uno puede empatizar más con los personajes. En cambio, si uno se basa mucho en que solamente cuento, fulano llegó al lugar maldito y le pasó una desgracia, es como que muy, muy lineal, pero en cambio si pongo de que está ahí pues un poco más de trasfondo, se conoce un poco más al personaje, uno puede empatizar más con ese personaje. Entonces, en realidad, pues lo que yo recomendaría es simplemente es leer y escribir mucho, no escribir con la idea de que voy a escribir hoy día ciencia ficción, ¿no? Y ponerme a escribir, no, sino simplemente voy a ponerme a escribir, ¿no? O sea, la idea que yo tengo, sin ponerme a pensar si va a encajar en tal o cual estilo. Ya después lo puedo ir puliendo, puedo, digamos, dirigirme hacia tal que quiero que sea fantasía, claro, voy a utilizar elementos fantásticos y todo, ¿no? Pero no, no estar escribiendo con una presión que a veces algunos dicen, no, que hay que escribir terror, hay que escribir terror. No, yo creo que así como que bajo presión, yo por lo menos no funciono así. Yo simplemente digo, voy a escribir. Y mientras voy desarrollando mi relato, voy viendo de que van apareciendo elementos que pueden ser más de fantasía, o pueden ser más de terror, o pueden ser más de ciencia ficción. Entonces ya después de que tengo hecho el relato, es de que veo, este relato lo leo, lo estudio, ya, como que se va a la carpeta de ciencia ficción, tiene más de ciencia ficción, este se va a la carpeta de fantasía, entonces ahí ya tengo, digamos, mis relatos seleccionados y catalogados, pero no es de que yo los escriba pensando en que voy a escribir terror, no, sino simplemente voy a escribir. Entonces yo creo de que también es escribir libremente, o sea, dar rienda suelta a la imaginación, que pues a la final es pues, cuando uno tiene una idea base y tienes tus personajes que ya uno ya los ha pues creado, los ha construido, la historia se desarrolla sola. Ya de ahí que pueda tener algunos tintos, algunos matices de más de terror, más de fantasía o más de ciencia ficción, pues ya se irá viendo en el proceso. Y yo creo de que lo peor es estar trabajando bajo una presión de decir, mi relato tiene que salir de tal estilo. No, no, no lo veo como algo así. Ahora, Liliana, tú nos comentaste que en un principio, digo, te hablaron de un escritor llamado Lovecraft y luego lo descubriste y bueno, pues obviamente te encantaron los relatos. ¿Hay alguno que te haya causado alguna impresión o te haya marcado como para crear algún estilo propio o emularlo o tenerlo presente para relatos en que llegaste a hacer en ese tiempo? Y, ay, disculpa que no te entendí muy bien la pregunta. ¿Me estás preguntando sobre alguno de los relatos de Lovecraft o sobre algún otro autor? ¿Sobre algún relato de Lovecraft que te haya marcado para crear Bueno, tu obra literaria? podría decir que lo que me marcó bastante en realidad fue el ciclo onírico. Aunque en realidad a mí personalmente mi relato favorito de Lovecraft es En las montañas de la locura. O sea, ese relato me encanta, me lo leo, cada cierto tiempo me lo releo porque me lo encanta. Pero en lo que es todo el ciclo onírico, la búsqueda de la ignota Kadat, ¿no? Y la llave de plata y todo eso, como que yo me siento más familiarizada, porque justamente en los primeros relatos que yo escribí fueron justamente oníricos, ¿no? O sea, como te había contado al principio, los primeros relatos que yo escribí y publiqué en el foro se basaban en mis sueños. Entonces yo pues empecé a escribir relatos de una línea onírica. Entonces cuando pues empecé a Tenían hacer una relatos similitud. onírico, encontré esa similitud de que justamente es escribir sobre tus sueños, ¿no? Y sobre lo que puedes ver en tus sueños. Entonces digamos que por esa línea justamente con el ciclo onírico es de que de ahí salen también mis relatos de esta novela que estoy haciendo de fantasía onírica, ¿no? O sea, que digamos, sí, 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 lo que vendría a ser todo el ciclo onírico sí me ha servido de inspiración como para poder crear un estilo propio, desarrollar una especie de, digamos, mitología personal, todavía no, porque todavía no he puesto todo lo que es
un panteón de dioses y cosas, los tengo ahí todavía en mis borradores, todavía no lo he publicado eso en mi blog, pero pues sí, esa es la meta, ¿no? O sea, hacer como una especie pues de glosario donde explique los mundos, explique las ciudades, explique las deidades, los dioses, todo, y pues las aventuras, los personajes que tienen, que se desarrollan en esos planos oníricos, ¿no? ¿Qué opinión te merece que un escritor de terror que falleció hace fácilmente más de 80 años sigue causando una impresión en la actualidad y haya tantas personas que lo estén leyendo actualmente? Y en tu caso, pues bueno, te haya causado una impresión que hayas tenido, vaya, te hayas tú tenido una similitud con su escritura y posteriormente, bueno, o sea, ya tenías un bagaje y pues alcanzaste ya una, una gama de escritura muy amplia. Es algo muy curioso, ¿no? Que un autor de esa época siga causando impacto actualmente. Bueno, en realidad, pues, ¿qué puedo decir? Yo creo que en realidad Lovecraft no fue muy valorado en su tiempo, no como debió de haber sido. Tal vez pues debido a de que en realidad pues él no sacó nunca ninguna novela, ni sacó pues digamos alguna antología de relatos en alguna editorial formal conocida, famosa, ¿no? Sino solamente como publicaba en las revistas estas Weird Tales, ¿no? Estas revistas de corte pulp. Tal vez pues para los lectores de esa época pues no lo consideraban un escritor mm, muy digno de culto, ¿no? Sino como que le consideran, bueno, los que escriben allí en la revista, porque en esas épocas esos escritores eran pues considerados un poquito como que los miraban por el hombro los otros escritores, digamos, académicos o de editoriales, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero ahora pues con justamente, digamos, pues eh, la facilidad, ¿no? De que se tiene ahora de conseguir los relatos, de acceder a ellos a través de redes, de blogs y todas esas cosas y conocerlos, pues ya se le está dando el valor no solamente a Lovecraft, sino también a los demás autores de su círculo que componían, ¿no? Porque, pues, lamentablemente como no hay pues novelas, como podemos decir de Bram Stoker, que está Drácula y está casi en todas las bibliotecas de todas las casas que tengan pues sus libritos clásicos, pues encontrarse libros así de Lovecraft, no, porque eran revistas. Entonces, pues las personas que en esas épocas lo leían, ¿qué era lo que tenían? Las revistitas que compraban. Y luego esas revistitas pues no pasaban a formar parte de una biblioteca familiar, sino que quedaban arrumaditas tal vez en un cajón, ¿no? Hasta que pues felizmente ya estamos viendo editoriales grandes que han estado pues recopilando los relatos y sacando pues las antologías de los relatos. Entonces como que creo que también mucho de las personas, ¿no? También tienen esa idea de que porque son relatos que eran publicados en revistas baratas, se tenían la idea preconcebida que no iban a ser buenos. Y lamentablemente eso es algo un poco pues triste porque Lovecraft debe haber tenido más reconocimiento en su época. Nada más de que pues lamentablemente pues nunca tuvo pues no sé un contrato, nunca presentó, no sé, desconozco si él habrá llegado a presentar sus relatos a alguna editorial, si en esa época se los rechazaron o no, no sé, pero la verdad pues de que como solamente publicó en revistas, eh, sus contemporáneos no le dieron el valor que se merecía. Ahora, coméntanos, Liliana, ¿qué nos depara el futuro para la escritora Liliana? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, espero algún día poder terminar mis novelas inacabables que están por ahí arrumadas en un archivo de mi computadora, ¿no? Tener el tiempo y la paciencia. Yo tengo ahí una obra bastante, digamos, ambiciosa, ¿no? Que es mi ciclo de fantasía épica, que pues, ¿qué te digo? Ya lo llevo como 15 años ahí escribiendo, pero se me ha hecho tan grande y todo lo que es los personajes, desarrollar, por decir, los mapas. Personalmente eso es algo que un poquito como que me limita a lo que es hacer los dibujos de los mapas, ordenar los glosarios de lo que es como es todo un mundo que he creado en esa fantasía épica, tengo mis países, tengo mis ciudades, tengo mis personajes, mis criaturas mágicas, tengo sus dioses, sus religiones, y a veces se hace tan de una manera tan, la verdad, desordenada, lamentablemente, que necesito pues ordenar primero como una especie de glosario para que el lector cuando lea mis historias me entienda y no se haga un enredo total. Entonces, pues una de esas ambiciones que tengo es poder ordenar
y poder pues concluir esta saga de fantasía épica que espero no me pase de 3 volúmenes, que no crezca más, ¿no? Y luego después de allí me gustaría pues publicar lo que son mi otra novela, que es Los dioses sin nombre, que es una novela que tengo algunos capítulos ya publicados en el Wattpad, que trata sobre horror cósmico y también pues con sus tintes de folclore peruano y también con sus tintes de erotismo, ¿no? Entonces también ese es otro de los proyectos que todavía no he podido acabar, pero sí me gustaría acabarlo y sobre todo ver ya mi publicación de una novela, pues de que sea completamente mía, porque hasta ahora pues todas las publicaciones que tengo en físico son antologías de relatos, ¿no? Que están compartidas con otros autores. Pero sí me gustaría ya el próximo año o tal vez dentro de un par de años más poder publicar lo que son mis novelas, ¿no? No, Liliana, realmente es un gusto hablar contigo, una escritora que tiene tan buena calidad. La verdad, a mí cuando hablamos de tu blog y lo empecé a leer, me quedé clavado con unas historias de vampiros que tenías ahí y realmente sí recomiendo ampliamente que la lean en su blog porque ahí pueden encontrar gran variedad de géneros y se van a asombrar. Yo realmente tengo mucha curiosidad de leer tus relatos de steampunk y vas a ver que los voy a leer porque sí, realmente el género simplemente me fascina. Te agradezco mucho, Liliana, el tiempo que nos diste al Círculo Lovecraftiano y Horror para hablar de tu obra y pues estaremos al tanto de todas tus creaciones y seguiremos ahí de lo que estés publicando. Okay. Muchas gracias por la entrevista, de verdad a mí me encanta hablar, ya te habrás dado cuenta de que me ponen a hablar y hablo. De verdad estuve muy agradecida por la entrevista y por esta oportunidad que me has dado después de llegar pues a los amigos del círculo. Sí, no se preocupen, cultistas. Pues bueno, nos despedimos y les sugiero que sí vean su blog para que disfruten una buena tarde de literatura de muy diferentes géneros, que realmente a mí me asombró, desde la poesía, ciencia ficción, steampunk, terror, fantasía épica. No se lo pierdan. Gracias, hasta luego. Gracias.